Hola, bienvenidos al podcast de cine de Humo Negro en su capítulo número 37. Me encuentro junto a Simón Arias y Claudio Tapia. ¿Cómo están? Hola, 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 bien y tú. bien por Muy acá. bien. Les recordamos que estamos grabando remotamente, por eso no nos escuchamos tan bien como antes. Pero de todas formas queremos acompañarlos, ¿cierto? En la cuarentena que supongo estamos todos haciendo. También les recordamos que ahora incluimos algunos estrenos, bueno, además de los estrenos que estábamos viendo no estrenos, películas que estábamos viendo de Netflix. Incluimos también algunas películas de onda media, también para hablar de cine chileno, y aprovechando que también es una plataforma gratis que pueden acceder a películas online. Y hoy vamos a hablar de una película que está en Netflix, se llama Kung Fu Hustle o Confusión del 2004 Gran y El título. Cordero de 2014. Así que partimos con Kung Fu Hustle o Confusión de Stephen Chow. Entonces, Simón, le doy con la sinopsis de Kung Fu Hustle. Muy bien. Ya, vamos a ver. Kung Fu Hustle es una película de artes marciales ambientada en la China de los años 40. Claro. Es la historia de... se podría decir que es la historia de es como un condominio muy pobre Claro. Casi que como un parecía estar en gueto, esta... casi. Claro, y ahí vive mucha gente. Ya te fuiste. Ya no, mira, te voy a ayudar. Hay una pandilla que se llama la pandilla del hacha, Gracias, ¿ya? gracias. Y es una pandilla de mafiosos. Y hay un personaje, en realidad son dos amigos que quieren entrar a esta pandilla, y para poder entrar, quieren hacer weas malas. Y una de esas cosas malas es ir a huevear a un barrio que está así como ponle como en la periferia, ¿cachai? Y es un barrio de gente muy pobre, ¿cachai? Que es como así como la vecindad del Chavo, pero gigante, ¿ya? Y van a huevear ahí y se encuentran con una resistencia inusual a un barrio así. Entonces pasa algo en que esta pandilla del hacha, que es una pandilla gigante de mafiosos que andan con hacha, quieren vengarse de esta gente porque le hicieron una especie de agravio. Pero no les resulta tan fácil y hay unos secretos ahí medio acuáticos y milenarios y muy que tienen que ver con las artes marciales. Por ahí, ¿cierto? Uh-huh. Sí, Muchas gracias. Con algo. Sí, ahora todo el mundo va a pensar que yo nunca vi la película. No, lo que pasa es que el Es Simón. una película que trata acerca de un lugar en que vive gente, pasan cosas. un barrio. Eso. No, lo que pasa es que partiste como con ese. Te situaste en el otro lugar primero. Es que Eso igual la fue. sinopsis de la película suena como que es como de gángster y una película muy seria y de artes marciales. ¿Qué es lo que un poco denota, así como al principio, como su primer minuto, y después te das cuenta que es un hueveo generalizado nomás, ¿cachai? Y por eso creo que es más difícil de explicar. Sí. Porque como sinopsis está bien, pero lo que va después es una experiencia. Yo no la había visto. ¿No ¿No la lo habéis habéis visto? visto? No, yo nunca había visto esta película. Ya, pero es interesante. Yo quiero saber qué te pareció a ti. Porque yo me Sí, la repetí, y el Simón también. de hecho yo no había visto Shaolin Soccer, no sabía quién era esta persona, no sé nada de artes marciales. Y algo me acuerdo que, o sea, como que leí un poquito, entonces quise situarme un poco en la película ¿Ya? y, y hay que comprarle al tiro, hay que comprarle de inmediato porque si no va a ser muy extraño cómo seguirla, porque es una ¿Ya? película donde utiliza muchos recursos que podrían ser ridículos si que son sacados de contexto, pero en el contexto de la película funcionan. Es una película que ocupa harto como CGI de una forma muy a los Looney Tunes, muy animada, hay mucha comedia. Por eso digo que es una experiencia y hay que como irse en el viaje de inmediato. Siento que como la parte seria de la película es al principio un poco, pero después la pasé súper bien. Siento que después como que le entendí todo el rollo de este homenaje como a las películas antiguas de artes marciales y todo eso, pero es una película muy entretenida.
como que la pasé bien en mi primera visionada. Yo me entretuve igual que la primera vez que la vi, weón. Mm. O sea, quizá no me reí con hartas cosas que me reía antes, porque era más pendejo nomás, pues, pero... Pasó lo Pero mismo. ¿Sí? Sí, que también cuando yo la vi harto más chico que tú, pues yo debo haber tenido 12 años así. Yo Entonces, tenía como 40 ya. sí. Entonces sí, pues como que y tampoco había visto como que siempre había pensado que las películas de artes marciales eran como medias caricaturescas, pero nunca había visto que en una película como que dijeran como sí, esto es completamente caricaturesco, así que vamos a hacer una persecución en que los personajes van a correr y sus piernas se van a mover como correcaminos. Sí. Onda, literalmente se ve así, entonces como, eso me sorprendió harto y me dio mucha risa. Ahora esa clase de cosas, nada, ya no me causan tanta gracia, muchas cosas las encontré demasiado ridículas para mi gusto, pero siento que la película como que al toque te pone en un tono muy lúdico, entonces como que esas tallas como que tampoco nunca me sacaron ni como que me sobran dentro de la película, como que dije, ok, eso no me dio tanta risa a mí, pero esta otra cosa sí me dio mucha risa, así que sí, siento que la película como que tiene un tono muy, muy bien definido desde un principio y lo mantiene hasta el final, entonces como que nunca nada salta, como que está todo dentro la misma estética. Claro. Sí, a mí también me pasó eso. Onda, habían tallas con las que no me reía, perdón, pero con las que en algún momento me reí muy fuerte, weón. Igual que la primera vez, que me parecían como geniales, ¿cachai? Dentro de toda esta caricatura que es la película, porque finalmente es una película muy caricaturesca, así. Eso es un manga, weón, ¿cachai? Y la disfruté caleta. De hecho, se me pasó volando la película esta vez. Creo que incluso más que la primera vez que la vi, que tenía una sensación de que casi duraba como 2 horas y cuarto, ¿cachai? ¿Cuánto dura la película? Dura como 1 hora y media, una cosa así. Sí, Un poquito Y más, sí. 40. Sí. sí, se me pasó volando, te lo juro que sentí que había estado 40 minutos viendo una película, ¿cachai? Porque es tan... No tiene dobles lecturas, ¿cachai? O bueno, las tiene por momentos, ¿cachai? Pero no tiene, es como una película muy liviana en el sentido casi práctico de la palabra, ¿cachai? Que es liviana porque se sabe liviana, ¿cachai? Y sabe cómo irse por ese camino liviano, ¿cachai? Entonces, creo que nunca aspira un poco más, ni nada, ni lo necesita tampoco, ¿cachai? Entonces, aquí tenía un villano que es malo, weón, ¿cachai? Ahora, lo que me llamó la atención esta vez, y que creo que fue lo que me llamó la atención la primera vez, es el trazado que tiene el protagonista, que es muy raro el trazado que tiene, porque por momentos ni siquiera está en pantalla y por mucho rato sale y de repente vuelve y después vuelve a salir mucho rato. Por eso yo tenía la duda de si empezar la sinopsis diciendo esta película trata acerca de Sing, que tiene este viaje, porque en realidad su viaje, y de hecho siento que como que al final no entendí muy bien por qué tuvo el cambio que tuvo y como que de repente pasa lo que pasa, por no entrar a decir qué pasa al final de la película, pero igual es un poco esperable. Que tiene que ver con un mensaje, con una cosa que le dice la niña muda cuando es grande. Que eso como eso se lo dice como en lengua de como que señas. y además le escribe en el aire, ¿cachai? Y es como finalmente es como que le recuerda lo que él hizo, ¿cachai? Eso es. Y por ahí es donde tiene como el punto de inflexión. Lo que pasa es que es extraño porque justo esa parte que es como el gran cambio del protagonista, ¿cachai? La weá no queda muy claro a la primera, ¿cachai? Sí, eso como que me sobra, como ese flashback que hay para entender por qué él quería ser malo. Como que sentí que era innecesario para todo lo que me estaban contando, que era bastante entretenido, no sé. Ay, a mí me gustó. Tengo una teoría con eso. ¿Sí? Yo creo que este weón quería wear a Old Boy nomás. ¿Sí? Con ese flashback, sí, estoy casi seguro. Además tiene como el mismo color, ¿cachai? Ay, bueno, a mí me
A mí me gustan ambos flashbacks. Yo no tengo Ah, ningún sí. problema. Sí, a mí me gusta, y es exagerado el flashback, si le sacan la chucha, lo mean, ¿cachai? O sea, le hacen de todo, weón, ¿cachai? Es como Sí. muy... No, Sí. no se deja cosas dentro de la película con ese... Sí, con ese segmento. también me gusta que tenga como que sea como tan chula en su como es como esa relación que tiene con la chiquilla que vende helados, vende No, dulces, vende dulces, así como que No vende vende helado. paletas. Si no, son Ah, no, helados. verdad, helado, Sí, sí, son tenés razón. helados. Nada que que ver vende por una la La- paleta es lo del flashback, ¿verdad? claro, y sí. como que justo a ella que estos dos personajes como que le van a intentar robar para hacerse los malos, como que Claro. justo ella es la niña que él ayudó intentó ayudar cuando niño, como Y ella lo ridículo, pero me reconoce y encanta. él Claro. no. Pero siento que se mantiene como en ese tono ridículo, Sí, sí, sí. muy juguetón. Así que Encuentro que los personajes, aplausos. independientes de lo caricaturesco, están súper bien delineados, weón, ¿cachai? Son como bacanes, weón, los personajes, Sí, así como Mi cada uno de personaje ellos. favorita, la patrona. Qué buen sí, personaje, Sí, la weón. patrona. ellos dos, es muy choro, es que tiene básicamente con casi todos los personajes que como que de alguna manera te rompen la expectativa porque al Sí. principio cuando los conocemos y son como personas muy normales que viven en este como gueto y de repente ¡paf! Hay maestros de artes marciales por todas partes Claro. y también el personaje de la patrona que onda al principio como que uno desprecia porque es como la Es dueña como del desclasada, lugar, sí. 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 Y al final, como que no, como que tiene un poquito más de complejidad, igual que su esposo, que es como un curado medio mantenido, pero después no, resulta que también es un maestro de artes marciales. Y eso es súper choro. Estaba Sí. respecto, porque también los villanos los encuentro como también muy bacanes, como Sí. los asesinos que son contratados por los mafiosos, Ujú. también son muy interesantes. Y estaba viendo recientemente vi un análisis acerca de un juego que se llama Undertale, acerca de un jefe que es muy difícil y que te lo presentan como muy difícil desde un principio. ¿Ya? Que lo que hacen básicamente en este juego es que te muestran como personajes que son muy fuertes, que uno los ve que son muy fuertes porque le ganan a mucha gente, para después mostrarte a este otro personaje que se llama Sans, que es muy fuerte porque, y te das cuenta que es muy fuerte porque le gana muy fácilmente. Entonces, pensé en eso porque en esta película como que constantemente te muestran a personajes que son muy fuertes y te muestran como alguien aparece de la nada y le saca la chucha. Por ejemplo, en la primera pelea, Ujú. cuando aparecen estos maestros de artes marciales de la nada y le sacan la chucha a los mafiosos y después los mafiosos traen a alguien más para que le saque la chucha a estos otros weones. Y, Y los y es weones muy maestra esa secuencia, y por cierto, es- porque no sí, muestran golpes prácticamente, weón. sí, es Sí. bacán. Muestran las consecuencias. Sí. Y después aparece otro personaje que le gana a estos Claro. asesinos que trataron. Entonces como que hay constantemente una escalada en que siempre vais conociendo personajes que son más fuertes que los anteriores, pero nunca te dicen como, este personaje es muy fuerte. Oh, como por ejemplo en Dragon Ball Z, siento que pasa mucho eso. Sí, Como de, sí, oh, su ki supera 1000 y como claro. no me No, interesa. Como que, y hace 20 capítulos miraste y la weá así como tener un ki de 200 era, era así lo máximo, pero ahora llegaba un weón que tenía ki de 10.000. y cambio, cómo tenía que llegar a eso. en ¿Cachai? cambio, en esta película como que siento que cada vez que te muestran como que esta escalada, como que sea, esta escalada de como poder sea como muy naturalmente Sí, y de forma muy visual, como que siempre que aparece alguien muy fuerte, como que nunca te dicen, este weón es muy peligroso necesariamente, sino que como que te muestran, por ejemplo, muy literalmente que onda, hay como una tormenta encima del Sí. hospital claro. donde está internado el, digamos, entre comillas, jefe final. claro. Mm. A ver, Eso lo encuentro muy bacán, porque como que la película se construye, como es una película muy de acción y muy dentro de ese género, como que se construye como onda narrativamente para avanzar, como que siempre tiene que ir habiendo alguien más fuerte y más fuerte y más fuerte, y eso como Claro. que nunca se siente como, ya, y esto ahora parece que es más fuerte, como que nunca se siente repetitivo. claro. Las coreografías son están muy bien hechas, muy bonitas. Eso, La que, si no coreografía me de pelea. equivoco, el de Matrix, Sí, el coreógrafo, Eso, ¿cierto? eso leí. Sí. Ah, la raja. Bueno, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que a mí me pasó una weá muy... no tiene mucho que ver con la película, o sea, igual tiene que ver con la película. Que me acuerdo que cuando llegó acá, no sé si llegó al cine, pero cuando empezó a hacer bulla, ¿cachai? Que fue como a mitad de los 2000, yo no la quería ver, weón, porque yo la confundía con Kung Pao, ¿se acuerdan de esa weá?
Sí. El maestro de no sé qué, weá, se llamaba. No sé cómo se llama, weón. Filo. Pero era una película que era así como la onda de ¿Dónde está el piloto? Pero Sí, pues, pero como con con artes artes marciales. marciales. Y yo decía, ya, filo, decía, están todos haciendo estas weas de películas así como que empezaron a salir como con Scary Movie, ¿cachai? Como de Claro. parodia Que por finalmente parodia parodiaban, por parodiar. Ujú. claro, pero finalmente no tenían como esa cosa como ese estilo que tenían esas películas, ¿cachai? Ni las sutilezas que de repente usaban, ¿cachai? Sí, Era parodia tras parodia y la wea. Entonces a mí no me claro. gustaba mucho. Y bueno, pasaron como 4 años antes de yo ver esta película, po, weón. Cuando de repente me di cuenta dije, weón, no, pues este weón es el de Shaolin Soccer. Y dije, me acuerdo que Shaolin Soccer igual me gustó, ¿cachai? Y la vi así como sin ni una expectativa. Y ahí recuerdo que, ya, y caché recién, cuando me puse a ver la película, que no era Kung Pao, po, weón, ¿cachai? Y de hecho nunca vi Kung Pao. Porque siempre Yo veía tampoco. como una weá, como la Yo esa escena sí la vi. con la vaca. Ese, Yo la encontraba tan ahueonada, así como que decía, ese- weón, ¿por qué se ríen? No me esos da fueron, risa esta weá. esos fueron como mis primeros acercamientos a YouTube, de hecho, como esa pelea con la vaca. Como que Sí. fue como, mira, hay una plataforma en que uno puede ver videos y mira, está este video. ¡Oh, increíble! ¡Internet! Bueno, eso me pasó a mí, pues, y después cuando la vi, yo la encontré, puta, terriblemente entretenida, weón, y me gustó mucho, mucho. Porque eso hay que decir, yo creo que esta película, igual como es, tú no podéis decir es buena o es mala, ¿cachai? Yo recuerdo que hubo mucha discusión de eso en su tiempo, ¿cachai? De si era una buena película o si era una mala película. Creo que son de esas películas que están como en un nivel medio aparte, ¿cachai? Que es, no podéis decir si es buena o mala, es terriblemente entretenida o fome nomás, ¿cachai? Porque igual es como, puta, es como, no sé, voy a poner un ejemplo de mierda, no soy muy de restaurante yo, pero es como, en vez de comerte un McDonald's, ¿cachai? Te comiste un Johnny Rockets, ¿cachai? Ujú. Pero era hamburguesa igual, ¿cachai? No sé si me Ajá, sí, 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 explico. sí, sí. Tiene como una calidad dentro de un tipo de cine, ¿cachai? Que igual está muy enjaulado, ¿cachai? Entonces, Ujú. que no toca otras cosas porque no puede salir de esa jaula, ¿cachai? Sí. Entonces, siento que igual es una película necesaria, weón, ¿cachai? Como que uno debiera tenerla en su videoteca, no sé si se dice así ahora, ¿cachai? Videoteca. Ay, ay, Archivoteca, ay. filmoteca, ya, filmoteca. En la Eh, carpeta. claro, ahí en la carpeta del... Bueno, yo tengo discos duros en todo caso, así que... No, Uy, igual. acabo de delatarme con la PDI, weón. Yo nunca he Eh, escondido mis delitos en este bueno, podcast. ahora tienen que buscar. Uf, yo no voy a decir nada. Yo voy a decir, agréguenla, agréguenla a su lista de favoritos Está en en Netflix. Netflix. Yo la vi en Póngala, Netflix ahora. No hice póngala nada ahí malo. en mi Oye, lista. había Sí. leído un dato y no lo recordaba, pero me acuerdo que lo leí en su tiempo. Que esta es una película así que Bill Murray le tiró pero caleta de flores. Que de hecho decía el día que se estrenó esta película en Hollywood debió haber un día de luto, ¿cachai? Porque había muerto el cine en Hollywood, dijo el weón. Una wea así, una wea exagerada, weón. Pero bacán en todo caso, weón. No, bacán, no sé si va tanto, pero bacán. Pero, Sí, pero estoy de acuerdo que es una película muy entretenida. Yo la pasé muy bien viéndola. Como que no me dio para juzgar si es buena o mala, claro. o no sé, pero como que quería seguir viendo con quién me iban a sorprender, porque eso, como que me sorprendía cada vez más. Ujú. Siempre parecía como un villano o alguien que tenía, como que siempre no son poderes, sus habilidades en las artes marciales, las tenía, como que todos sabían bien lo que había que hacer. Claro. Me gustaba mucho cuando mencionaban como, no tengo idea de artes marciales, así que perdón, si es que faltó el respeto Es a que hay esto, muchos pero tributos en la película, de hecho. sí, pero no sé cómo se llaman los La- nombres, la- como la- posiciones o yo no sé si esos ¿Los nombres qué? realmente los nombres o las posiciones técnicas, o las técnicas. como, Cuando decían, oh, la técnica de puño el de grito del hierro. león, ahora Claro. viene el sapo. Yo lo encontraba bacán, me divertí Sí, mucho a con mí eso. también a mí también me daba risa como en la pelea final cuando hay como dos personajes que están como mirando la pelea y de repente dicen como, oh, ¿es esa la técnica de sapo de la escuela de Sí. Loan? Lo estoy parafraseando, no sé si dicen exactamente eso. Ujú.
lo encontraba chistoso. Es que, de nuevo, como que estaba todo dentro de este como código de cine de acción oriental que tiene como esa clase de como salida estilística, como de Claro. tener básicamente una voz en off diciendo, y después esta persona hizo esta técnica, y fue muy bacán. Mm. Entonces, Pero- lo encontré sí, súper chistoso. pero Bueno, me gusta porque, no sé, como que en estas técnicas reales, como que es la posición y es tu energía o qué sé yo, pero acá se veía graficado, era un sí. hombre transformándose en sapo, era una mujer gritando literalmente, entonces Sí, eso que me gustó mucho. sí, Sí, yo no eso sé, es yo lo no sé mejor. qué tan reales serán como las técnicas, esos nombres de técnicas. No, Lo que pasa es que están yo Claro. sacadas, estudiamos, yo sí, estaba sí. leyendo y están sacadas de como una serie pulp, de hecho, a propósito de que hablamos de Pulp Fiction hace poco, Ujú. que son, hay un loco que es como muy famoso, ¿cachai? Que se llama Luis Cha, algo así, que es como uno de estos escritores de estas novelas gráficas pulp, ¿cachai? Y hay mucho tributo a eso, aparte de tributo a Bruce Lee, ¿cachai? Mm. Incluso hay tributo al Resplandor en la película, al Sí, Padrino, es ¿cachai? cierto, eso está muy bueno. Sí, pues. Sí, es que, Qué muy lo que bonito. pasa es que Stephen Chow es un weón, puta, así un fanático del cine, po, ¿cachai? Ujú. Entonces, weón combina como dos mundos, ¿cachai? Que en realidad combina como cuatro, ¿cachai? Pero se nota que combina como esta cosa media hollywoodense con todo el cine de artes marciales de Oriente, ¿cachai? Al Ujú. cual, de alguna forma, como que entre comillas le falta el respeto, pero a la vez lo tributa, ¿cachai? Lo homenajea, ¿cachai? Entonces, eso yo encuentro que es bacán porque finalmente la mezcla que le sale, puta, es la zorra, pues, weón, ¿cachai? Mm. Es muy entretenida. Yo esta película me la repetiría, weón. De hecho. Sí, y probablemente Sí. esa mezcla es la que hace que haya sido tan exitosa en el Occidente. Sí, probablemente. Ujú. Así que eso, pues algo más que decir. Estamos llegando al tiempo del... Sí, no, yo la recomiendo como para Yo verla también en estos días. yo la recomiendo caleta, es muy entretenida y muy Sí. Sí. chistosa y yo soy más básico que usted y voy a decir, no, es una buena película. ¿Sí? Sí. Yo me mojo el potito. No, yo digo que es una película de las entretenidas que he visto, debe ser de las más entretenidas que he visto. Eso voy a decir. Ya, pues entonces terminamos con Con Kung Fu Hustle. En realidad se llama Kung Fu nomás. Así es. Sí. Sería ¿Sí? la traducción de sus títulos. Sí. Ya, Bueno, que quería preguntar eso. Porque no, y en el título en español, oh, es horrible, conchetumare, es weón. horrible. Confusión. Y Sion sin tilde. O sea, la weá, ¿qué es lo que es? ¿Cachai? Oh, estos genios, weón, que doblan las películas. Ya, entonces, ahora pasamos a. El Cordero. Sí, El Cordero de Juan Francisco Lea se llama el director, ¿verdad? Sí. Ya, esta película está en Onda Media, gratuita, así que por supuesto ahí la pueden ver, que es donde la vimos nosotros. Saludos a los amigos de Onda Media, no los conocemos, pero buena onda media. Hola. Oh, que fome la weá, weón. Excelente, Claudio. Ya, sí, weón, es que yo soy boomer, pues, weón, entonces me tiro esos chistes así. ¿Quién la había visto, esta película? No. Yo no. ¿Ninguno? Ya, yo tampoco la había visto. Solo recuerdo que en algún momento, hace como 3 años, edité la crítica en Hugo Negro, que era de María José Álvarez, creo que estaba en ese tiempo. Pero no recuerdo qué es lo que decía ni nada. Ni tampoco quise leerla ahora para no verla prejuiciado. ¿Quién cuenta el...? Ahora le toca al Ángelo. Bueno. Seguimos a Domingo, interpretado por Daniel Muñoz, quien es un padre de familia. Es una familia cristiana, conservadora, que asiste a la parroquia, tiene una relación muy cercana con el cura de la parroquia. Domingo trabaja en la empresa de su suegro, interpretado por Julio Young. No tengo claro a qué se dedica, pero es la empresa como familiar. Y en un extraño accidente, Domingo mata a la secretaria que trabaja en esta empresa.
Y luego nos vamos dando cuenta, bueno, él queda como con una firma mensual, porque se descubre que efectivamente fue un accidente, y nos vamos dando cuenta y la película nos lleva a que este personaje no siente culpa por lo que hizo, va hacia donde el cura, ¿cierto? Para que le dé ciertas penitencias, y esto lo lleva a cometer ciertos actos para poder sentir algo, poder sentir culpa y de alguna forma arrepentirse. Siento que por ahí va como la historia más que nada de la película. Sí. Hay otras cosas, pero eso más que nada como va. ¿Qué te pareció, Simón? No, a mí no, Uy, no esa, me, esa respiración, güey, indicó tantas cosas. a mí no me gustó mucho. ¿No? No, la encontré medio fome y medio poco clara respecto a... Como que me pasó que no entendía muy bien cuál era la motivación del personaje a la hora de como empezar como esta pequeña escalada de malas acciones, digamos. Ujú. Como que nunca entendí muy bien cuál era el objetivo, sí, como que... Porque también hay que mencionar que él también tiene conversaciones con un preso, Sí. que como parte de su penitencia el cura le dice que vaya a hablar con un preso como para guiarlo emocionalmente, y como que tiene unas conversaciones filosóficas acerca de la naturaleza de la culpa Ujú. con el preso. Entonces como que a ratos me daba la sensación de que estaba como explorando los límites de su insensibilidad, como para ver qué clase de atrocidades podría cometer sin sentir culpa, como con el objetivo de como ver qué tan malo puedo hacer antes de sentir culpa, entonces tenía la duda de decir que eso es lo que quiere hacer, pero o quiere como sentir culpa acerca de algo para poder sentir culpa acerca de haber matado a la chiquilla. Entonces como que sentí que la película no era muy clara respecto a cuál era la intención de este personaje, y también me pasó que había muchas como pequeñas narrativas paralelas Sí. que sentí que como que no veía conexión entre esas tramas y la trama de Domingo. Particularmente me pasó con la relación con su familia, particularmente con el hijo, Ujú. que como que tiene durante toda la película tiene como un drama, como que oculta un secreto y como que nadie sabe muy bien qué es, y que al final se sabe qué es, pero como que yo nunca vi mucha relación entre eso y la falta de culpa de su papá. Claro. Supongo que tenía que ver con cómo Domingo se empezaba a relacionar con la religión, pero como que tampoco había tanto de eso, como que Sí. en la película no hay mucho cuestionamiento respecto a cómo el cristianismo ve la culpa o el arrepentimiento, y como que se menciona que el arrepentimiento es lo que finalmente te lleva a no ir al infierno, que no necesariamente si haces algo malo te vas a ir al infierno, si te arrepientes como que vas al cielo, pero como que nunca se explora mucho Creo eso, que, entonces creo sentí que que hay nunca se exploró nada. una sola parte donde está como muy bien graficado eso, que es cuando está hablando con el cura y hablan de arrepentimiento, entre la diferencia entre arrepentimiento y culpa, ¿cachai? Creo que es el único momento en donde, y tú decís, ya, ok, están bien delineados acá los caminos, ¿cachai? Pero finalmente, weón, siento que de ahí en adelante el personaje salta entre una cosa y otra, y estas historias que tienen que ver con los otros personajes, los personajes secundarios, ¿cachai? También me pasó lo mismo, siento que ni una logró cerrar, ni tampoco aferrarse de alguna manera al eje principal de la película, ¿cachai? Como que uno decía, ya, ok, pero ¿qué tiene que ver esto? Me pasaba lo mismo que a ti, ¿cachai? Entonces, nada de eso pasaba, ¿cachai? Entonces, finalmente, incluso el personaje de la mujer de él, era como, ok, tengo claro cuál es la posición de esta mujer. Hay una escena muy buena donde hay como un almuerzo familiar al aire libre, ¿cachai? Sí. Que tratan de darle énfasis como a otra cosa, el director como que trata de darle énfasis a otra cosa, pero finalmente como que no funciona, finalmente te quedáis pegado con la conversación que se está dando, Sí, ¿cachai? Que es cuando pasa lo de la carne claro. media cruda, Como cruel. claro, entonces creo que tú que hay como claro qué es lo que le pasa a la señora, ¿cachai? Pero finalmente nunca logran
meterlo en el camino del protagonista, pues, weón, ¿cachai? Sí, po. Esas problemáticas, ¿cachai? Entonces, creo que el único que incide en el camino del protagonista es este preso, pero es porque simplemente hablan directamente del tema medular de la película, Sí, po. ¿cachai? Sí. Y de cierta medida quizás también el cura, Roberto Farías, como que también es alguien que direcciona un poco hacia dónde, qué es lo que va sintiendo como el protagonista. Sí. A mí me llamaba la atención, que no sé si es intencional o si fue a lo mejor algo que quedó en el aire, como la reacción de la familia frente a lo que está pasando. Porque pasan como 2 meses como de este incidente, Claro. y en la familia como que no se conversa de esto. Es como, chicos, ¿vamos a hablar de lo que pasó o no? Sí. Como, no sé, como que No, y cada además no uno tenía andaba por su lado, llega esta sobrina Claro. también. Que Entonces no tampoco sé sé qué llega a ser. sí, Como que no entiendo muy bien cuál es llega a ayudar, pero no ayuda a nada como a su primo, Claro. como que más la caga, como que más que lo ayuda. No, pero sé. tampoco está claro el qué llega a hacer. O sea, aparte que uno sabe que viene a trabajar y a reemplazar a esta secretaria y que se gana el puesto simplemente porque es Sí, sobrina o no sé qué es lo que es del... No, es pues no nieta. es la sobrina, es la Es- nieta. claro, Claro, es la Es la nieta nieta del dueño de esta empresa. Claro, que le ayuda. entonces... Claro. Que también es como que la contrata porque es rica, ¿no? Lo cual Sí. es rarísimo porque es como su nieta. Sí, Sí. es raro. Y también Siento hay como que unos coqueteos medio raros con Daniel Muñoz que pensé que iban a llegar a algo como a corromper más moralmente al protagonista, pero no, tampoco pasa mucho. a mí me gusta que no pase nada, porque lo bueno es que hay una tensión como constante, ¿cachai? Que uno probablemente uno se la imagina en la cabeza nomás, la mantiene como ahí pendiente, ¿cachai? Pero finalmente como que no tiene nada que ver, ¿cachai? Como que nunca ha sido como la intención ni nada. ¿Sabes que de repente, ¿sabes lo que me pasó en general con la película? Siento que era una súper buena idea, ¿ya? Es una súper buena idea. No encuentro que esté mal dirigida, pero me pasa que siento que hay una película de esta forma, ¿cachai? Siento que hay hoyos demasiado grandes entre los espacios temporales, ¿cachai? Entonces, no sé, por ejemplo, me gustaba mucho la idea, me gusta cómo se forma, por ejemplo, el que el tipo ocupe una renoleta que está abandonada, ¿cachai? ¿Cachai cómo llegó a eso? ¿Cachai? El weón andaba canuteando y preguntó por algo, y ¿cachai? Con unas simples cositas que no te toman más de algunos segundos en pantalla, tú te armáis todo el rollo y tú decís, ok, este weón terminó ocupando la renoleta por la que había preguntado, bla, 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 ¿cachai? Entonces, ahí uno termina de armar el cuadro, pero hay otras cosas, hay otras pistas en la película, ¿cachai? Que no te ayudan a armar la gran frase de la wea, ¿cachai? Entonces te quedas como con palabras sueltas, ¿cachai? Finalmente no entendí como ciertas acciones que pasan después. De hecho hay unos cortes como medio raros, ¿cachai? Que es como, ya, ok, no necesito que me expliquen todo, pero weón, denme una luz que sea, weón, ¿cachai? De qué es lo que está pasando, ¿cachai? Entonces eso me pasó con la película en general, ¿ya? Y lo otro es que, bueno, sentí que un poco Julio Yun está un poco desaprovechado, ¿cachai? Sus líneas son como demasiado toscas, weón, ¿cachai? Como que están un poco depuradas. Pese a que podría haber sido igual lo es, ¿cachai? Pero podría haber sido un mucho mejor personaje, ¿cachai? Y bueno, y tiene una de las escenas más como impactantes de la película, ¿cachai? Que obviamente no la vamos a decir. Y también siento que... Oh, se me fue la onda, weón. Ya no sé qué más iba a decir. Bueno, algo así le pasa a la película. Sí, no, pero... Sí, así, pues, weón. No lo hice a propósito por si acaso, salió nomás. Sí, mira, y yo me tomo de tu idea para continuarlas porque estoy de acuerdo. Me pasa algo similar que la encontré interesante en cuanto a lo que proponía, como la culpa. Encontraba que tenía potencial, no sé, como su personaje y todo, pero la sentí incompleto, como que me querían llevar a un lado, me emocionaban y me decían, no, para allá no. No, vamos para allá. Ya para otro, me emocionaban y me decían, no, para allá tampoco. Porque no sé, era como, quizás tenía rasgos psicopáticos esta persona, pero no se exploraban.
en las conversaciones que tiene con el Chester, el El preso. precio. Me gustó su apodo. ¿Cuál era el Eh, Chester? Se me olvidó. El preso. ¿El qué? El El preso. preso. Ah, el preso. El preso, te entendía nadie en la vez. Ah, es verdad. Ya, espérate. Y lo de la religión también como que sentí que también estaba poco explorado porque es diferente la culpa católica a la culpa Claro. evangélica, a la culpa, no sé. Y acá era como una mezcla Yo de, tengo una duda muy grande ahí. de religiones, como que no sé, Sí, porque siento que es diferente la culpa católica ir a confesarse por el cura ajá. a esta culpa evangélica o cristiana, que es mucho más como de perdonar y perdonarse y no sé. Siento Pero que yo eso no sé, también está a mí también no me está quedó equilibrado. claro, yo no soy muy experto en religiones, weón, pero no me quedó claro qué religión era, Sí, porque no. en un momento salen así como los testigos de Jehová. Sí, Yo pues, diría no que sé. era testigo de Jehová, pues, weón. ¿Ah? Yo pasé por todas las religiones mientras veía la película, o sea, pasé Oh, por sí. todos los entendimientos de qué religión era. Yo asumí que era evangélico, pero claro, como. Sí, por lo que yo sé, por los evangélicos no salen a. ¿O sí? Yo creo que deberíamos aprender de Ay, ay, religiones ay. primero y después ir a ver la No, película. no, Pero. pero no hay confesiones de por medio, po. O No es sea, como que tú vas donde el cura a confesarte. o O sea, sea, pero se loco, iba a confiesa, confesar. pero cara a No cara, en ¿no? claro, no en un confesatorio. Pero con este Pensé que se ritual, te había quedado pegado la Ah, idea. no, me quedé pegado mentalmente. No Ya. sé si se llama porque confesatorio suena como de reality show y no sé. sí, pues ya hablaban del cura, hablaban de la parroquia, entonces no sé, igual como que Bueno, me fue confuso. a mí tampoco me molesta particularmente no saber cuál es la religión exacta, A porque mí sí como me que molesta, tampoco weón. se entra tanto en detalle a hablar acerca Es que a mí me de molesta, Es que, ¿sabéis por qué? Porque ¿Mm? hay un planteamiento tácito en la película, ¿cachai? ¿Mm? Que no es el que te plantea la película. Entonces, a mí de verdad me interesaría saber qué religión era, porque hay cosas que no se explican y que están explicadas en la misma religión, ¿cachai? Claro. En cómo actúa esa religión. Entonces eso tampoco a mí me quedó muy claro. Por último, podrían haber puesto un momento así como nosotros, los testigos de Jehová, hacemos tal cosa, ¿cachai? No sé, pero nunca lo dicen finalmente, ¿cachai? O no sé si no me fijé, weón, a lo mejor estoy equivocado, pero estoy casi seguro que nunca lo dicen. Entonces, de Pero es que repente al yo usted veo, no nos genera la confusión, pues sí, entonces pues no lo porque dicen. yo veo todo este movimiento, en la película, yo veo todo este movimiento que yo digo, son católicos así como brígido. acérrimos, ¿cachai? Claro, ¿Mm? rígido. Y de repente veo a este loco así como le puedo hablar una palabrita de Dios y la weá y con folleto, ¿cachai? Y ¿Mm? eso dijo, yo ahí al tiro, dije esto es testigo de Jehová, pues weón. ¿Qué tiene que ver esto? Y ahí me quedó la cagada. Y después dije, ya, no importa, seguramente la película no tiene nada que ver la religión que es el tipo. Y seguí viéndola y después me di cuenta que gran parte del peso argumental de la weá era el tipo de religión que llevaba y nunca supe qué era, ¿cachai? Sí, y por eso me genera la confusión y por eso lo menciono como algo que queda incompleto, porque siento que es importante como Pero hacer la diferencia, ustedes porque sienten que la religión del protagonista como que tenía incidencia en las cosas que Sí, pasaban, porque porque habla de la yo culpa, no, ¿cachai? pero, Y pero la yo, culpa es distinta en todas las religiones, de verdad que es distinta. O o sea, sea, sí, pues sí sé, ¿cachai? pues, pero igual como que sentía que, o sentí yo que como que la tomaba como más, como hablaba acerca como hablaba con el Chester acerca de que el Chester le decía como nosotros, porque yo tampoco siento culpa, así que nosotros somos mejor que los demás, como que sentía que se estaba yendo en una bola como más allá de religiones, como ¿Mm? de sociedad, de como que como ser como sentir culpa o arrepentirte de cosas como que inherentemente te hace más débil que alguien que no siente culpa. O Entonces más como que limitado, Mm, claro. más que religión como que me recordaba a como Nietzsche, a como algún, claro, como Nietzsche, ¿ya? mm. como Demian de Sí. ¿cómo se llama Dilo, ese? dilo. Vamos, ¿Cómo tú, se vale. llama? ¿Cómo se llama el actor de Siddhartha, de Demian y luego te Eh, muere? Ah, que Ay, ya, cualquiera. oh, qué lata, ya filo. Él Yo como que sí, en yo Demian sí me decía acuerdo como del que nuevo, nosotros ya, somos sí. mejores, ya. Pero la cosa es que sentía que iba más allá de religión o no, era como algo más como existencialista y nihilista. ¿Eh? Entonces como que el hecho de no saber exactamente cuál era la religión, como el carisma del catolicismo al que pertenecía,
como algo del Germán Hess, Germán Hess. ¡Ah, bravo! Gracias. Lo busqué, no es como que me acordara. Gracias, Ángelo. Germán Hess. Me perdí. Perdón, estaba hablando de la culpa de este personaje, pero quería interrumpirte porque siento que tampoco el protagonista como que tenía este análisis consigo mismo, así como, oh, ya, siento esta culpa, quizás, como que su explicación iba hacia lo religioso. Por eso siento que la religión está como metida. Sí, Más allá como algún planteamiento como más filosófico, quizás. Ahora, No sé. a todo esto, puta que actúa bien el Daniel Muñoz, weón. Y Yo encuentro que actúa súper bien, weón. Y En yo toda sentí- la weón, el weón es capo, weón. Yo sentí que Julio Jung y Daniel Muñoz actuaban súper bien, pero todo el resto del elenco como que sentí que no funcionaba muy bien. Me pasó, especialmente me pasó con la pareja de la secretaria, el loco que ¿Ya? de repente Sí. visita, que yo encontraba que Que la parece idea de sacado Patria y Libertad, weón. Así. A mí me gustaba mucho la idea de que existiera este personaje que lo visitara, que le Sí. dijera, tú hiciste esto, que no se te olvide, porque siempre es interesante ver a alguien confrontarse con haber matado a alguien, y Claro. es fuerte, po. Sí. Pero sentí que no sentí que su actuación no funcionaba para ese personaje, o quizá tenía que ver con la elección del actor, o la cosa es que no me gustaba. Yo creo que También lo mismo con la esposa, también sentía que no yo creo que como sabéis sentía que estaba dejando distinto. era la línea argumental que tenían, weón. Porque sabéis que me pasó con el personaje, el que se comía a la secretaria, que el weón en una así como que su primera aparición es como, no se preocupe, usted no tuvo la culpa, fue un accidente. Y la segunda escena que tú ves del weón es como, ¡tú lo mataste! ¡Siente culpa! Y la weá, ¿cachai? Y era Sí. como, ¿pero en qué momento tuvo ese cambio, weón? ¿Cachai? Sí. Y eso en una película hay que mostrarlo, weón. Si la película es una película, uno puede llenar los vacíos, ¿cachai? Cuando un director es inteligente y te va poniendo ciertas cosas, entonces él dice, ¿para qué voy a gastar tiempo en esto? El espectador lo puede llenar, ¿cierto? Pero no, Sí, aquí no había nada, weón, era un salto de una cosa a otra, ¿cachai? Y el personaje de la señora me pareció que quizás como estaba escrito era muy duro, ¿cachai? Él estaba muy... como que necesitaban ese punto, ese pilar demasiado fuerte, ¿cachai? Y por eso se siente más como un personaje ultra funcional a ciertas weas, ¿cachai? Y que no se sale de ese, como que no tiene matices, ¿cachai? Entonces, y y está como que como lo siempre dejaron en la así, misma ¿no? tecla, como que Sí. siempre está en la misma tecla de como Sí. enojada. Sí. Y hubiera sido muy interesante como verla a ella también como si el conflicto es acerca de que este loco mató a alguien por accidente y como que y no pasó nada al respecto, como que hubiera sido muy interesante ver cómo estar casada con alguien que mató a otra persona y como que no reacciona. Siento que ese conflicto interno debe haber sido súper interesante también de ver, como que me da la verdad que ella queda como que siento que la película constantemente la está tratando de dejar como la huevona loca, como la huevona demasiado conservadora y como puritana. Y es como el típico personaje corta alas, ¿cachai? Es como eso. Sí. Claro. Sí, por eso mencioné al principio que me faltaba eso, como la reacción de la familia, es como Sí. de ella misma o de su hijo, así como, papá, mataste a alguien, así como, no sé, yo creo que ¿reaccionamos frente a esto o no? Es muy grande como el paso del tiempo entre que pasa el accidente y se llega a lo siguiente, ¿cachai? Sí, pues, como, ok, ya entiendo que no podéis poner meses. como todo el proceso judicial ni nada, ¿cachai? Pero estamos hablando de seres humanos, entonces nosotros tenemos que ver las reacciones de esos seres humanos, ¿cachai? Creo que era importante ese tiempo, ¿cachai? Que está como omitido en la película, ¿cachai? O por último ponerlo después, ¿cachai? No sé, es muy fácil de repente, no sé, que alguien no se hable con alguien, ¿cachai? O que reaccione mal, no sé, se puede graficar de alguna forma, pero eso no está graficado. Yo creo que ahí se suelta un poco la película y... Porque él le decía, no sé, así como, ya, hoy día tuve que ir a hacer una penitencia, y ella como, ya, ok, sí, y demás. Sí, pues, obvio. Pero es como, no sé, dile en un momento así como, ¿mataste a alguien? O
O sabéis que yo tampoco siento culpa, no sé, hubiese Claro. sido interesante que a lo mejor la familia tuviera como Sí, pues esta también. reacción. Sí. No Sí, sé. o cualquier clase de reacción, como que la vida sigue, y lo cual yo en un principio dije como, entonces la película se va a tratar acerca de cómo el hecho de que Domingo haya matado a esta loca como que no tiene importancia, como que vamos a hablar acerca de no sé, pues como el sinsentido de la vida, ya, dale. Mm. Pero como que no sentí que tratara ese tema, ni sentí que realmente tratara como ningún tema en profundidad, como que me cuesta decir como lo que la película está diciendo es esto. Sobre todo con el final, como que la película termina y no entendí muy bien qué se Yo supone con qué sí se lo supone entendí, tenía que pero quedar. es muy efectista. Encontré que era muy efectista, era como para impresionar nomás. No sé, Mm. me pasó eso, ¿cachai? Mm, Y es como, no sé, tampoco, no sé, la película está ambientada en Chile, ¿cachai? Es chilena, ¿cachai? Y en Chile no corren las balas así como, y como que, dispararon en una zona residencial, ¿cachai? Esa ¿Me entendí? weá Como, probablemente hubiera salido en las noticias. por supuesto, weón, ¿cachai? Mm. Uno en su barrio escucha un disparo y así como, ¿qué weá pasa, ¿cachai? Esta weá no es normal, ¿cachai? Vamos a tuitear a ver qué pasó. Vamos a tuitear a ver qué pasó. Hashtag balazo. Así que eso, pero ahora, lo que sí me pasó con la película, que la pude ver de una patada, es cortita, ¿cachai? Sí. La pude ver de una patada, no me dejó así como impresionado ni nada, pero sentí que ahí había algo. Oye, esta película, todo esto, se estrenó como con 3 años de retraso, weón. Y si no me equivoco, se filmó en 2011, se iba a estrenar en 2014. Por eso en las fichas en internet Rígido. sale como 2014. Y Sí. se terminó estrenando en 2017 acá, ¿cachai? Sí, sé ¿En que serio? yo estaba pensando que veía como que si se estrenó hace, como que le veía más joven a Daniel Muñoz de lo que lo recordaba. ¿cierto? Como que se ve más joven que, Sí, no pues, sé. y si tú miráis para atrás a son fines de los casi 10 años, pues, bueno, casi una década. Así que Sí. Sí, pues tiene sentido. yo igual la recomiendo. Encuentro que una película súper interesante, que no es perfecta, ¿cachai? Tiene hartas fallas, pero es súper interesante de ver, weón. Yo ¿Ustedes? siento que tiene un potencial, que hay buenas ideas. Y eso como yo lo rescato. Ay, yo no sé si la recomendaría. No, voy a decir que no la recomiendo. Oye, que le costó. Ya, está bien, pues. Igual ahí quedan ahí usted ve a quién le cree después. La buena. ¿Quién dice la verdad? Sí, oye, se nos acabó el tiempo. Pasemos a las recomendaciones. Ya. ¿Quién tiene algo? Sí, yo esta vez sí traje una recomendación. Una película que vi hoy día, Ya. que es 2020. Estrenada en festival el 2019, pero es 2020, que se llama The Assistant. La quiero ver. ¿Ya? Y está interesante, de Kitty Green, protagonizada por Julia Garner. No sabía nada de esta película, no tenía idea, la vi nomás. Nos sitúa en un solo día de un asistente, de un productor ejecutivo de un canal importante. Y esta película, claro, tiene que ver con el caso, Con el Michu. con el Me Too, Happy Sí. y todo esto. Sí, primero interesante cómo las relaciones de poder con gente que quizá está partiendo en su carrera y ya a los 20 minutos, no, antes incluso te das cuenta hacia dónde va. Ya. Esta película no muestra al productor ejecutivo y eso igual es interesante, siempre es su voz, siempre es la oficina. Ella trabaja en la oficina contigua, sí, entonces tiene hartas cosas interesantes. Es una película bien pausada en el día de esta protagonista. Ella está sirviendo café, está preparando los informes, los guiones, responde llamados, etcétera. Entonces, mucho tiempo la película se ocupa en eso, hasta que ella se empieza a dar cuenta de lo que está pasando. Ella lleva trabajando 2 meses en este lugar. Cuando quiere decir algo, se acerca a alguien que podría, de cierta forma, ayudar. Pero todos le dicen, esto pasa, enfócate en lo que tú querías, enfócate en tu carrera, todos sabemos. Entonces la película habla de la complicidad que hay y cómo estas actitudes perpetúan y apoyan de cierta forma los comportamientos de gente que está en el poder. Habla también como de las relaciones, las diferencias de género. Se establece súper bien eso.
Pero es interesante en cómo está trabajado. El año pasado se estrenó Bombshell y acá siento que estamos... me gustó mucho más el trabajo de visibilizar esta situación. Buena. Sí, se ve interesante. Hubo críticos que la amaron y otros que la destrozaron, así que eso es bacán. Es Hay que bacán cuando depurar, pasa creo eso. yo, pero está buena. Bueno, bacán. ¿Y tú, Simón? Yo no he visto nada. Nada de nada. Te lo juro. ¿Viste verdad, nada. la que hablamos hoy día, no, weón? Sí. Ah, pero está bien, pues, weón, si uno de Sí. repente tiene trabajo y no como uno cesante acá haciendo podcast. Yo traigo 3 recomendaciones. Ya, una es que nunca la había visto, es Quinodontas de el Yorgos Lanthimos. Sí. La pueden encontrar por Dogtooth, así como Sí. colmillo, canino, algo así. Canino. Sí, Canino es como creo que otra está- traducción. Ya, ok. La pueden encontrar, la encontré terrible buena la película, weón. Ay, qué buena película, weón. De Es la hecho, única- debiéramos traerla para hablar de ella en algún Es la única momento. que me falta del. ¿En serio? Del tío Lanthimos, sí. Oh, es muy buena, weón. Es muy buena, es muy piteada, weón. Llega a ser un poquito chocante por momentos, así que la recomiendo. Esa película es del 2009, por si quieren buscarla. La otra es el documental Beastie Boys Story, que es como una especie de charla TED. Bueno, todo esto en el sitio, hace tiempo no escribía, ya como 6 años sin hacer una crítica, hice una crítica. No sé si una crítica, más que nada como una recomendación, como un destaque de características del documental. Pero está ahí. Y me dieron ganas de escribir de la cuestión, pues, ¿cachai? Porque, puta, uno dice Spike Jonze, un documental, y. Te imagináis, este weón va a inventar quizás qué cosas, qué bacán ver a Spike Jonze en documental, pero Spike Jonze casi no tiene incidencia. Es prácticamente una charla TED que hacen los dos sobrevivientes de Beastie Boys y van contando la historia con imágenes de apoyo atrás, y cuando salen imágenes en pantalla son las mismas que usan atrás, ¿cachai? Es como el PowerPoint que van usando atrás, es lo mismo. Pero es muy potente la historia de los Beastie Boys y en los momentos en que se enmarca el guión, ¿cachai? Son muy potentes, está muy bien estructurado eso. Así que les recomiendo eso también, son 2 horas, igual se les va a hacer un poco largo, pero no es fome. Así que eso. Y como ya es costumbre desde que estamos haciendo esto desde la casa, les sigo recomendando Community. Acabo de llegar a la 5ª temporada. Y puta, la weá es terrible buena, weón. Es muy buena, weón. Siento que perdí una década de no haberla visto antes. Pero mejor, así las puedo ver todas juntas, weón. Está en Netflix, aprovechen. Está en Amazon Prime también. Que esa es otra cosa que les quiero proponer. Que abramos el abanico a Amazon Prime. Hay mucha gente que tiene Amazon Prime. Y no solamente centrarnos en Netflix, porque al final nosotros estamos centrados en Netflix y es porque elegimos la plataforma, no porque nos paguen o algo así, o porque nos den Netflix gratis, aunque no es malito. No, no es así. Así Quizá, Me quizás engañaron alguien todo de este Amazon escuchar este podcast y se le ocurriera. Sí, podemos pasar hablar cuenta solamente de sus Amazon. películas. Yo no tengo de sus ningún series. problema con cambiarme de Netflix para siempre a Amazon si Sí. quisieran que habláramos de sus películas Yo y no tampoco. algo a cambio. Así No tengo que, ningún apego a Netflix. bueno, esas son mis recomendaciones y propongo que no abramos la pauta, por lo menos en las películas internacionales, a Amazon. ¿Les parece? ¿Qué dice el público? Veamos Muy qué- bien, ya, entonces la próxima semana hablamos de LA Confidential, aprovechando que el Simón no va a estar. me parece, Esto me escaló muy parece rápido. excelente no estar ahí. Ya, oye, estamos terminando, ya se nos acabó el tiempo, así como hace rato. Le aprovechamos de contar de que Rock the Food, por si acaso, sigue atendiendo. Están con un horario especial de 12 a 20. Y ¿sabéis qué, weón? Cómprenles, weón. Cómprenle a ellos si quieren sushi, porque una empresa que, pese a poder haber podido hacer esta weá de que, es que no me acuerdo cómo se llama, esta cosa como apegarse a esta ley del gobierno, Ajá, Claro. ya. así como lo hizo Ripley y los Sí. weones en COSUD,
que tienen miles de millones, estos weones están aperrando con todos sus trabajadores, lo están haciendo ir menos, porque obviamente un trabajo presencial, con todos los cuidados, weón, y más encima le están pagando todo, no han echado a nadie, así que, weón, vayan a Rock the Food y compren. Llegó un buen sushi, yo lo extraño. Además es rico, sí, es súper rico. Yo no tanto porque me hicieron un regalito hace poco, pero no voy a decir nada. En fin. Ya vos, chiquillos. La próxima semana estamos con él. Tú no estás ahí, Simón. El Iñaki está. Vuelve el Iñaki. Ya. Ahí nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Nos vemos. Bien. Chau, chau. Adiós.